que tienen que acompañar la lucha organizativa. Entonces, les hablo ahora de Bárbara. Es Bárbara, les hace honor a su nombre. A ella no la conocimos hace 20 años, sino hace 32. Y la primera vez que supe yo de ella fue en los diálogos de San Andrés, por lo que me contaban los compas que eran delegados. Un compañero me decía, hay una compañera, una mujer, una hermana, decían, no decían compañera, que qué bueno que está de nuestro lado, porque si estuviera del otro lado, no íbamos a saber qué hacer. Dije, bueno, pues quién sabe quién sea. Ya creo que en 95, 96 llegó a la realidad, ya la conocí, y yo dije, bueno, es que esta compañera no discute, no debate, litiga. Es una gran compañera, se ganó el lugar con lo que entonces era la dirección zapatista, que fue la que asistió a los diálogos de San Andrés, que nosotros respetamos, le tenemos mucho cariño y le tememos. Bárbara Zamora. Me siento muy agradecida, muy agradecida por las palabras tan generosas del capitán y por la invitación que me hicieron para estar aquí una vez más. Muchas invitaciones y muchas participaciones he tenido y siempre con la misma alegría, que me da estar aquí. Es un honor estar aquí. De verdad me siento muy agradecida y muy privilegiada de estar en este momento con mis compañeros y con las palabras que dijo el capitán. También, como nos preguntó que dijéramos si había asesino o asesina serial, y pues contestando esa pregunta que al principio no entendí que era una broma, pensé que me estabas acusando de asesina serial. Bueno, no soy asesina serial ni mucho menos. Agradezco muchísimo la invitación y voy a hablar el tema es las leyes que excluyen y discriminan. Hice todo mi esfuerzo para que este trabajo sea útil para los compañeros zapatistas que están hasta el fondo del auditorio y para los que están conectados desde sus comunidades. Muchísimas gracias por la invitación otra vez. Lo primero que hay que decir es que las leyes, todas las leyes, son en sí mismas discriminatorias y excluyentes, porque se hacen desde el poder y se utilizan para ejercer poder de unos sobre otros. Voy a comentar solo algunas disposiciones, algunas leyes que contienen discriminación sobre ciertos grupos de la población. En las leyes y en particular en la Constitución se reconocen y se conceden derechos a los ciudadanos individual y colectivamente. Pero esos derechos, así como se otorgan, se eliminan cuando lo decide el poder. En México existen 60,000 leyes, según un dato de una cosa que se llama Bibliolex. 60,000 leyes, es imposible conocerlas todas. Hay más de 300 leyes federales y luego están las locales, estatales y municipales. La más importante es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque de ella se derivan todas las demás leyes. La Constitución también se le llama Ley Suprema o Carta Magna, porque es la de mayor jerarquía. Está por encima de cualquier otra ley, sea federal, estatal o municipal. Yo me voy a referir solo a algunas leyes que tienen que ver con la tierra y el territorio
de los pueblos indígenas y de las comunidades y de los ejidos, a raíz también de las reformas que se le han hecho al artículo 27 de la Constitución. Entonces, a raíz de esas reformas que se hicieron también, se hicieron diversas leyes, como la ley agraria, la ley minera, la ley de inversiones extranjeras, el código, bueno, esta ya no, la ley de hidrocarburos, pero también voy a comentar algo de la ley de amparo y del código civil. Pero, ¿quién hace las leyes? En una democracia se supone que las leyes las hace el pueblo, porque el pueblo goza, en teoría, de una soberanía ilimitada, y es el pueblo quien debe poner los límites a quienes gobiernan. Pero esto no sucede así. Por el contrario, a la Constitución se le han hecho cientos de reformas que en apariencia otorgan derechos, pero que en el fondo tienen la finalidad de ejercer mayor poder y eliminar derechos que antes se habían otorgado, que en este caso ya no serían derechos, sino dádivas que se dan o se quitan cuando así el poder lo desea. También hay que decir que quienes están en el poder no obedecen la ley, la ignoran, no se la aplican a sí mismos, ellos están al margen de la ley. En lugar de cumplir la Constitución como juraron hacerlo cuando todos toman sus cargos, la cambian cuando así conviene a sus intereses. En el caso del artículo 27, que fue el pilar fundamental del derecho agrario y del derecho a la tierra de los campesinos, se hizo una reforma en el año 1992 que tuvo y todavía a la fecha ha tenido un gran impacto social, económico y político que afectó y sigue afectando a miles de campesinos de México. Eliminó uno de los principios esenciales de la Constitución de 1917, emanados de la Revolución de 1910. En este artículo se reconocía el derecho de los campesinos a ser dotados de tierras y a las comunidades indígenas a ser restituidas de sus tierras despojadas. Se dio por terminado el reparto agrario, se eliminó una protección jurídica especial que tenía la propiedad social de la tierra para que no fueran vendidas o embargadas en perjuicio de ejidos y comunidades, pero también anulando este derecho a la tierra a campesinos, se le aumentó desproporcionadamente el límite de la llamada pequeña propiedad a los propietarios privados. Se aumentó hasta 25 veces más para que pudieran concentrar en pocas manos grandes superficies de tierra. Y también se les autorizó a las sociedades mercantiles y a los bancos para que sean propietarias de tierras que antes de esa reforma lo tenían prohibido. Esto significa que se ejecutó un acto de poder y donde había derechos esenciales y se reconocía la propiedad de ejidos y comunidades. Con esa reforma se puso en el centro la protección a la propiedad privada de la tierra como un derecho absoluto sobre la propiedad social de los ejidos y comunidades, eliminando con ello derechos previamente reconocidos a miles de campesinos. Una reforma excluyente y discriminatoria. Esta reforma se hizo aduciendo que con ello se resolverían los problemas agrarios y se daría certeza jurídica al campo. Falso totalmente. Como decimos los abogados, falso de toda falsedad. El problema de la tierra sigue siendo motivo de lucha y genera múltiples conflictos que necesariamente tendrán que resolverse suprimiendo la propiedad privada como derecho absoluto. Otras reformas a la Constitución que se han hecho en los últimos tiempos son las que se refieren a la presencia de militares y marinos en funciones de seguridad pública. Esta actividad estaba prohibida expresamente en la Constitución
a los militares no podían realizar ninguna actividad que no tuviera exacta conexión con la disciplina militar, es decir, dentro de sus cuarteles. La facultad de realizar actividades de policía o de seguridad pública se había establecido como una actividad temporal en una reforma que se hizo en el año 2019, pero en el año pasado, 2024, se hizo otra reforma constitucional donde se determinó que esta actividad será ya de forma permanente y se les otorgan a los militares facultades para investigar delitos. También se señala expresamente que la Federación contará con la Guardia Nacional, que es parte de la seguridad pública y será permanente integrada por personal militar con formación policial dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estas amplias facultades a la Guardia Nacional, conformada por personal militar, también aumenta el riesgo de despojo de tierras en ejidos y comunidades con motivo de la instalación de cientos de cuarteles de la Guardia Nacional que están en muchas poblaciones. Además de que la presencia de la tropa en los pueblos, caminos y carreteras destruye el tejido social y ahora se prestan también la Guardia Nacional para actuar como fuerza intimidatoria, haciendo presencia en actos de despojo y de desalojo en contra de las clases vulnerables. Un legislador, Ponciano Arriaga, que hizo una gran defensa para que en la Constitución de 1857 quedara la prohibición expresa a los militares para hacer actividades que no tuvieran relación con la disciplina militar. Decía que los militares, estando fuera de los cuarteles, le disputaban a la autoridad civil el poder, y decía que cuán fácil y cuán peligrosa sea la tentación de abusar del poder militar, aun cuando esté moralizado, aun cuando esté movido por su verdadero espíritu de honor, de subordinación y de obediencia. No hay necesidad de comprobarlo con todas las desdichas de nuestro país, cuando las naciones más adelantadas en la civilización lo han juzgado incompatible con los elementos de la pacífica y verdadera libertad. Sin embargo, no importó nada, se modificó un pilar esencial de la Constitución en el sexenio pasado y en este, y se hizo esa reforma para que hoy los militares estén realizando todo tipo de actividades en el país. Y además, contrario a lo que antes establecía el mismo artículo que prohibía, el 129, que prohibía la presencia de militares fuera de los cuarteles, también prohibía que los cuarteles se instalaran dentro de las poblaciones. Bueno, ahora hay, según cifras que yo encontré, 500 cuarteles de la Guardia Nacional instalados en diversas poblaciones, dentro de las poblaciones. Bueno, la ley agraria. Esta ley se aprobó como consecuencia también del artículo 27 para implementar los cambios que se hicieron. Esta ley es reglamentaria, regula los derechos de la propiedad de la tierra y establece 3 tipos de propiedad: ejidal, comunal y pequeña propiedad. Y también señala o norma la organización de los ejidos y comunidades y los procedimientos que se deben seguir ante los tribunales agrarios cuando hay conflictos de los ejidos con empresas inmobiliarias, turísticas, mineras
y de todo tipo, y también cuando hay conflictos colectivos con otros ejidos o comunidades, o de tipo individual entre ejidos y comuneros o entre familiares por disputa de los derechos ejidales. Esta ley tiene mucha importancia en el campo, pero contiene varias limitaciones a los derechos de ejidos y comunidades y una evidente discriminación, que a la primera que me quiero referir es la que menciona que la expropiación procede en tierras ejidales y comunales por una llamada causa de utilidad pública. Esto significa que los proyectos de gobierno, ya sean trenes, carreteras, o de vivienda o desarrollos comerciales, turísticos, tienen prioridad sobre el uso que les estén dando a sus tierras en los ejidos y comunidades. Que la expropiación debe al valor como la tierra, pero el dinero que les pudieran pagar, ¿cómo podría sustituir la superficie de tierra que van a perder y que van a dejar de cultivar? También se sabe que en múltiples proyectos de gobiernos y de empresas privadas se escudan en esa supuesta causa de utilidad pública para despojar las tierras, y muchas veces ni siquiera existe esa causa de utilidad pública, sino únicamente beneficios económicos para empresarios. En estos casos también se privilegia y se protege la propiedad privada sobre la propiedad social, ejidal y comunal. Pero además, muchas veces ni siquiera se les paga la indemnización y tienen que demandar para que se les paguen estas indemnizaciones. Para ello deben acudir a los tribunales agrarios, pero esto es como participar en una carrera de obstáculos. Un ejemplo claro de exclusión y de discriminación. Otro aspecto de esta ley discriminatorio es el hecho de que ejidatarios y comuneros están impedidos para convocar a sus propias asambleas. Solo lo pueden hacer por medio de la Procuraduría Agraria, cuando el Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales se niega a convocar a una asamblea, aunque se lo soliciten los ejidatarios o comuneros. Ellos no lo pueden hacer. La ley establece que 20 ejidatarios o 20 comuneros deben acudir a la Procuraduría Agraria para que esta dependencia burocrática convoque. Es decir, los 20 no pueden hacerlo por sí mismos, están obligados a pedir a esta institución que lo haga. Quiere decir que la ley agraria no les reconoce siquiera el derecho de convocarse a sí mismos para resolver un problema que están enfrentando en su comunidad o en su ejido, como si fueran menores de edad. A las comunidades y pueblos indígenas, por otra parte, en la Constitución, en el artículo 2, se les reconoce su autonomía para decidir sus formas de organización internas de gobierno, de organización y convivencia, organización económica, política, cultural, pero sin embargo la ley agraria anula este derecho constitucional de la autonomía. O sea, la autonomía en la ley agraria no vale nada, o sea, no existe. Ahora hablaré de la ley de hidrocarburos. Esta ley también está dentro de las reformas al artículo 27 de la Constitución y autoriza esta ley, casi es hecha para realizar despojos sobre despojos. Autoriza la ocupación de tierras para la realización de actividades de esa industria petrolera. Señala que las actividades del petróleo tienen preferencia
sobre cualquier otro aprovechamiento del terreno o del subsuelo. Las actividades son todas las que se refieren a la explotación, extracción de hidrocarburos, refinación, comercialización, transporte, etcétera, y almacenamiento de petróleo. Dice la ley, nadie puede oponerse, así dice, nadie puede oponerse al tendido de ductos, de cables o a la instalación de cualquier otra infraestructura en el área comprendida en la asignación que se establezca en el contrato o en el permiso correspondiente. Establece también esta ley que esa ley se aplica por encima de la Constitución y de los tratados internacionales que les reconozcan derechos a las comunidades indígenas, porque el Tratado 169 de la OIT reconoce derechos a pueblos indígenas, pero la ley de hidrocarburos, según la propia ley, está por encima de todo eso, de Constitución, de tratados y de todo. Se puede hacer, además, esta ley permite la ocupación de tierras aún sin el pago de la indemnización correspondiente. Dice que se puede hacer una ocupación temporal de las tierras, o sea, para empezar a trabajar, instalar sus ductos o lo que sea, sin haber cubierto la indemnización correspondiente. Bueno, la ley minera. El gobierno, con el pretexto del desarrollo y el progreso, ha llevado a cabo el otorgamiento masivo de concesiones a sociedades mercantiles para la explotación de diversos recursos minerales en tierras de propiedad ejidal y comunal, sin tomar en cuenta la opinión ni las necesidades de ellos directamente afectados en su cultura, su organización, sus tierras y territorios, sus ceremonias, sus recursos naturales y, en suma, la destrucción de la vida en esos pueblos. Se lleva a cabo la devastación de cerros enteros y desplazan a cientos de personas de sus viviendas ancestrales para ubicarlos en unas barracas prefabricadas con una superficie mínima, sin patio para sus animales ni tierra para la milpa. Además, para sacar el oro, la plata y el cobre y demás minerales, utilizan químicos tóxicos y mortales para el ser humano, como el cianuro. Contaminan los mantos acuíferos, los ríos, la flora, la fauna, y afectan la salud de todas las personas. Y es increíble, inverosímil, que los requisitos para obtener una concesión son mínimos para las empresas mineras. Hacen una solicitud y el pago de derechos correspondiente. Las concesiones tenían una duración hasta de 50 años, creo que ahora le bajaron a 30, y les da derecho de utilizar también toda el agua que necesiten. Todo esto se hace evidentemente sin consultar a ejidos y comunidades que muchas veces ni se enteran de que sobre sus territorios se han concedido o se han dado concesiones, y solo se dan cuenta cuando ya llegan las máquinas a trabajar allí en sus tierras. Otra forma de discriminación y de privilegiar a la propiedad privada, un acto irracional, la destrucción de las propiedades y de la vida de los pueblos en aras de sacar oro para las mineras. Vale más el oro que la vida. La ley de amparo. Bueno, la ley de amparo. El amparo es la única forma jurídica, más hablo de jurídico porque hay muchas formas de defender un derecho que tengan los ciudadanos en contra de actos arbitrarios y abusivos de las autoridades de cualquier nivel de gobierno. Es una herramienta muy importante
para defender derechos establecidos en la Constitución. También a esta ley, a la ley de amparo, se le han hecho varias reformas. La más reciente es en este año, en 2025, pero hay una anterior en el año 2011. Esa reforma eliminó todo el capítulo que se refería al amparo agrario. Todos los artículos que protegían a los núcleos agrarios fueron derogados. Uno de los principales derechos que se eliminó fue el de poder presentar una demanda en cualquier tiempo, en cualquier momento, en contra de un acto que afectara tierras u otros derechos colectivos. Es decir, no había un plazo determinado. Con la reforma se anuló la intemporalidad del amparo y ahora es un plazo solo de 7 años para promover una demanda. Antes de esta reforma se podía presentar un amparo en contra de actos que tuvieran muchos años atrás de haberse realizado. Por ejemplo, para demandar que una resolución presidencial se ejecutara y que se entregaran las tierras al ejido. Esto se podría hacer aunque hubiesen pasado 30, 40, 60 o 70 años. Tuvimos un caso así y logramos con ese litigio del juicio de amparo que se le entregara al ejido una superficie de 1.500 hectáreas de tierra que se le habían dado en una dotación con una resolución presidencial que era del año 1929 y nosotros presentamos la demanda de amparo en el año 2001 y sí procedió porque no había un plazo establecido para ese tipo de reclamos y se ejecutó la resolución presidencial en el año 2011. Nuestro litigio duró 10 años, pero ganamos que se ejecutara la resolución presidencial y que se les entregara las tierras a ese ejido. Limitar a 7 años ahora para reclamar estos actos que llevaban o que llevan décadas, se hizo para eliminar esa posibilidad de que los campesinos siguieran reclamando sus tierras y que reclamaran que se ejecutaran cientos de resoluciones presidenciales que quedaron en el papel nada más que no se ejecutaron a raíz también de la reforma del artículo 27 de 1992. Entonces, ese derecho que ellos tenían, pues finalmente se quedó en el papel. Por otra parte, en muchas ocasiones, ejercer este medio de defensa, es decir, un amparo, una demanda de amparo, es limitado por las condiciones de lejanía en que se encuentran los pueblos, los campesinos, y por lo costoso de estos servicios profesionales. Bueno, nosotros en el casi 100% lo hacemos de manera gratuita, así que si tienen ese tipo de demandas, podemos ayudar. En este año se hizo otra reforma a la ley de amparo que tiene que ver con la figura de la suspensión provisional, que se comentó mucho. Bueno, tengo que aclarar para que se entienda que dentro de un juicio de amparo, de un procedimiento, se presenta la demanda y inicialmente, desde el primer momento, se pide la suspensión provisional. Esto es para que el acto que se está ejecutando se suspenda hasta en tanto se resuelva en definitiva la demanda de amparo. Y esto es para que el acto que está afectando tierras u otros derechos se pueda suspender y no siga avanzando hasta que termine el juicio, todo el juicio de amparo. Bueno, pero ahora esta reforma a la ley exige requisitos que antes no se contemplaban para poder conseguir la suspensión provisional, pero además se le deja al criterio del juez para que él decida si otorga o niega la suspensión. Como consecuencia de esta reforma,
ahora se invoca un supuesto interés social para que los actos arbitrarios de todo tipo de autoridades y de todos los niveles de gobierno no se puedan suspender y entonces se realicen y los lleven adelante sin ningún problema. Los jueces niegan la suspensión argumentando ese supuesto interés social de forma general y abstracta, sin especificar cómo es que se afectaría el interés social suspendiendo un acto arbitrario que afecta a otra parte de la colectividad que también tiene interés y también es parte de la sociedad. Otorgan un valor desmedido a un imaginario o falso beneficio colectivo en perjuicio de otra colectividad, porque la simple invocación del interés social de esa manera abstracta es insuficiente cuando se contrapone con derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución, que es la ley suprema. En este caso, quiero poner un ejemplo de despojo a un grupo de comerciantes de la Plaza Cívica de Tepoztlán, Morelos, que han sido despojados de sus puestos de trabajo que tenían desde hace 50 años, donde vendían alimentos, un mercado tradicional, vendían las famosas quesadillas que todos los visitantes de Tepoztlán prueban. Bueno, pues esas famosas quesadillas del mercado de Tepoztlán ya no existen, porque a estos comerciantes se les anuló ese derecho de trabajar en esos espacios después de tantas décadas, con una cosa que le llaman acuerdo de cabildo municipal, que es como, aquí está la Constitución, aquí una ley federal, la ley, pero un acuerdo de cabildo está hasta acá, como en el piso del piso, y la Constitución acá. Sin embargo, ese acuerdo de cabildo se aplica para anularles a estas personas su derecho al trabajo que tienen reconocido en el artículo 5 de la Constitución. También una ley o un reglamento, lo que sea, no se puede hacer para un grupo de personas en particular, no se puede legislar en especial para una persona o un grupo de personas, pero en este caso sí hizo el acuerdo de cabildo para desalojar a 50 familias de esos espacios de trabajo y además se les dio la oportunidad de que abandonaran en un plazo de 30 días, porque si no lo hacían, los iban a desalojar con la fuerza pública. Después de 50 años de estar en posesión de esa superficie, de ese trabajo, de esos puestos, de un día para otro, solo porque al presidente municipal decide que ya no los quiere ver ahí, se tienen que ir y levantar sus puestos de trabajo y quedarse pues en el desamparo. Esto significa, además del despojo, gracias por apagar. Esto significa, además del despojo, que hasta el más gris y menor de los burócratas, como es el presidente municipal de Tepoztlán y su cabildo, pueden ejercer el poder por medio de ese acuerdo y con ello eliminar un derecho de 50 familias, siendo su única fuente de ingresos, para obtener el alimento de ellos y sus familias. Significa también que pueden eliminar derechos adquiridos previamente reconocidos en la Constitución y también como el derecho al trabajo o a no ser eliminados derechos sino mediante un juicio previo. Aquí no hubo ningún juicio ni previo ni nada, solo el capricho del presidente municipal y los intereses económicos de la gente que va a ir a hacer negocios en esa plaza cívica.
se privilegia el poder, el dinero y se anulan derechos y se les arroja el desamparo en un acto totalmente discriminatorio ejercido con poder de manera violenta, absurdo, irracional, sin sentido, con una indiferencia escandalosa ante la necesidad y el sufrimiento de estas familias. Pero además, los integrantes del Cabildo son sus propios vecinos, pero se sienten investidos de un poder supremo para eliminar cualquier cosa que se oponga a sus intereses. Por eso aprobaron ese acuerdo. Ante esta arbitrariedad, presentamos una demanda de amparo, pero evidentemente con la nueva ley no se concede la suspensión provisional y entonces el acto arbitrario se lleva a cabo. Esta reforma, bueno, quiero decir, todavía la gobernadora se presenta en la plaza y dice: esta plaza está irreconocible, ya no están las famosas quesadillas, pero fue un gran logro del presidente municipal porque tenemos que darle una imagen urbana adecuada al turismo. Mayor cinismo, imposible, imposible. Bueno, esta reforma a la ley de amparo se hizo con motivo de los proyectos prioritarios del gobierno, entre ellos el llamado Tren Maya, porque grupos de ciudadanos presentaron amparos para detener las obras que estaban afectando la selva, la fauna, los cenotes, las personas, para lo cual obtenían suspensión provisional y con ello lograban detener la obra temporalmente, o creo que en algún caso hasta lograron la desviación o el trazo distinto de las vías. Entonces, estas reformas ya se hicieron para que no se pueda suspender ninguna de las obras que el gobierno considera prioritarias. Los megaproyectos ya no se pueden suspender, pero tampoco se pueden suspender estos actos arbitrarios tan irracionales como es el acuerdo del Cabildo Municipal, que eliminó derechos fundamentales de este grupo de familias. Hay una ley de inversiones extranjeras que también se reformó para permitir precisamente que los extranjeros puedan comprar tierras que tenían prohibido que adquirieran a lo largo de 100 kilómetros de las fronteras y 50 kilómetros de las playas. Estaba prohibido que los extranjeros tuvieran propiedades en esos espacios. El artículo 27, al incluir esta prohibición expresa para que los extranjeros compraran bienes muebles en esta zona restringida, buscaba mantener la integridad del territorio porque se trata de una zona estratégica de seguridad nacional, pero lo modificaron. Y también con ello se afectan derechos de pueblos y comunidades indígenas que se encuentran ubicados en superficies de playas muy codiciadas por las empresas para hacer desarrollos turísticos y toda clase de proyectos, lo que conlleva otra vez los despojos y la discriminación. Voy a hablar un poco del Código Civil. El Código Civil, hay un código para cada estado de la República, pero todos son muy parecidos. El Código Civil contiene normas que propician también el despojo de tierras y de viviendas. Esto se hace con una figura que se llama prescripción positiva. Es un procedimiento que se inicia con una demanda de personas que se dicen propietarias y que presentan documentos apócrifos, falsos, para iniciar un litigio y que después de un tiempo los jueces
les dan validez a esos documentos falsos y dicen pues que tú ya eres el dueño de esas tierras o de esas viviendas. Y siempre se hace unilateralmente con la pura presencia del demandante, porque el demandado nunca se entera hasta que ya llega la fuerza pública, el actuario del juzgado, y los desaloja de tierras o de viviendas. Bueno, este problema también en el territorio zapatista, porque bueno, tuvimos conocimiento por una denuncia que hizo la Asamblea de Gobiernos Autónomos Zapatistas de Caracol de Dolores, que denunciaron un despojo de una superficie en el poblado Belén de las tierras que fueron recuperadas como consecuencia del levantamiento armado de enero de 1994 y que desde entonces las han venido trabajando. Pero en septiembre de este año, según lo que conocimos de la denuncia, un grupo de 30 personas llegaron al predio y se posesionaron del mismo con el apoyo del Ejército Federal, de la Policía Municipal y de la Policía del Estado, destruyendo y quemando casas de las bases de apoyo y robando los cultivos. Este despojo se realizó con el pretexto de que el gobierno entregó tierras, les entregó formalmente las tierras y de que contaban con documentos legales. Sin embargo, las tierras recuperadas en 1994 fueron pagadas por el gobierno federal a los ganaderos y los hacendados que en aquel momento se ostentaban como propietarios de esas tierras, que este fue un acto de justicia, no una dádiva, originado por la lucha armada, por el levantamiento, por lo que esta operación de compraventa de tierras y el pago que hizo el gobierno tiene pleno valor jurídico a favor de las comunidades zapatistas. Por lo que esas tierras no pueden ni deben ser objeto de maniobras pseudo legales de gobiernos o de tribunales, sean federales o locales, porque el derecho de posesión y de propiedad corresponde a estas comunidades que han tenido la posesión de manera pública, pacífica y continua, y ello les otorga ese derecho que no puede ser ignorado ni anulado por ningún juez, ni local ni federal, porque esos documentos o esos juicios son nulos de pleno derecho. Bueno, finalmente quiero referirme al derecho consuetudinario. Este derecho pues no forma parte de la Constitución o de los códigos. Se llama derecho consuetudinario, que es el que se aplica en las comunidades y pueblos originarios, que es una forma diferente de hacer justicia y de conservar su organización social y la armonía entre sus habitantes. Entonces, este derecho consuetudinario no es ni reconocido ni aceptado por las leyes y los tribunales. El derecho consuetudinario se refiere a leyes, pero no escritas, que se van instaurando en las comunidades desde sus antepasados y son conocidas y aceptadas por todo el pueblo porque existe la participación de sus integrantes en la construcción de ese orden y de la armonía que debe existir en la comunidad. En lugar de eso, en los tribunales se aplican normas de derecho civil privado que no guardan ninguna relación con las formas de organización indígena y son totalmente ajenas a la realidad que se vive en las comunidades y pueblos originarios. Otro ejemplo de discriminación y de que no existe la igualdad que dice la Constitución, que todos somos iguales ante la ley, pero esta igualdad ante la ley no existe porque se deberían reconocer estas diferentes formas de hacer justicia de los pueblos. Si se reconociera esta diversidad de normas no escritas
del derecho consuetudinario, el principio de igualdad jurídica sí se pondría en práctica al reconocer que la ley no puede ser igual para aquellos que son social y culturalmente diferentes. Es decir, que se deberían respetar estas formas de hacer justicia o de derecho consuetudinario para que fueran válidas en los tribunales y tuvieran fuerza coactiva, fuerza obligatoria. También es un acto de exclusión y de discriminación imponer las leyes de un solo modelo de procuración y de administración de justicia, prevaleciendo solo el criterio del derecho positivo sobre la composición pluricultural de la nación, ignorando y subordinando la práctica de los sistemas jurídicos del derecho indígena. Finalmente, tengo una pregunta, pues no tengo respuestas, que si es posible o que si se debería crear nuevas leyes o no tener leyes. Si se tratara de crear nuevas leyes, se tendría que empezar por una nueva constitución, nueva, otra diferente. Para ello se tendría que declarar, convocar a un Congreso Constituyente, en todo caso declarar disuelto al Congreso actual, porque ellos no tienen facultades para elaborar una nueva constitución. Tiene que ser un Congreso Constituyente, que es el único facultado jurídicamente para ello. Esta acción tendría su fundamento constitucional en los artículos 39 y 35. En este caso, el pueblo, como legislador originario, tiene esa facultad. Esto se hizo muy parecido en los diálogos de San Andrés, que pues se llevaron a cabo sobre derechos y cultura indígena. Esta experiencia ha sido lo más cercano a un Congreso Constituyente por la forma en que se construyeron esos acuerdos, que posteriormente se llevarían a nivel de la Constitución, a una reforma constitucional para integrarlos como parte de la Constitución, donde participaron miles de voces de pueblos indígenas de todo el país y de muchísimos sectores de la sociedad que fueron convocados y fuimos convocados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en una acción muy generosa para escuchar la palabra de todos. Si se tuviera que hacer una nueva constitución, tendría como su centro de actuación al ser humano. Se debería establecer un nuevo orden jurídico donde se manifieste realmente la soberanía del pueblo, que es quien debe imponer los límites a quienes gobiernan, porque el pueblo es el soberano. La ley que provenga de ese nuevo orden jurídico no debe ser como una selva que lo invade todo y crece desmesurada para todas partes, atrapando todos los actos de nuestra vida. Esta ley no debe tener poder sobre nuestra vida biológica y sobre nuestra vida privada. El nuevo orden jurídico debe ser por menos leyes y por más libertad. Esto porque ya no debemos contribuir con la forma de vida que nos imponen desde el poder, porque aceptar y contribuir con la forma de vida que nos están imponiendo desde arriba es aceptar y contribuir a nuestra propia servidumbre. Debe ser por una nueva forma de vida que abandone toda domesticación, toda injusticia y toda obediencia. No debe haber obediencia. Luego, se puede imaginar una sociedad sin leyes. Yo imagino una nueva sociedad sin leyes, sin tribunales, sin ministros, sin magistrados, sin jueces, que juzgan y condenan y declaran quién es culpable, quién es inocente.
quién tiene de derecho y quién no lo tiene. No necesitamos las leyes que imponen una forma de vida que obedece dócilmente a los intereses de quienes gobiernan. Debemos reflexionar que el exceso de legalidad implica un exceso de violencia, como ya vimos con las leyes que analizamos, que discriminan, excluyen y ejercen violencia. La ley tiene un carácter normativo, no solo porque ordena, sino porque le pone normas a toda la vida, establece normas para todo. Su finalidad es crear las condiciones necesarias para imponer todo su poder. El exceso de leyes y la protección, entre comillas, que las leyes proporcionan a cada uno de nuestros actos no tiene por objetivo la preservación de la vida, sino su aniquilamiento. Lo que ahora urge no es interrogarse sobre una ley en particular, sino sobre toda la noción misma de la ley, sobre las atribuciones que la ley establece, las articulaciones que la ley establece con la vida y con la política. Nosotros debemos cuestionarnos sobre la noción de ley y debemos imaginar y crear un espacio, una vida que no esté sometida al orden jurídico, una vida capaz de impedir que la ley se apropie de todos nuestros actos. ¿Cómo podemos enfrentar la tormenta jurídica? Los pueblos tienen que estar conscientes de que la sociedad va creando un estado que los va sometiendo. La idea de que todos somos el Estado nos lleva a que todos nos vigilemos entre todos, a exigir que a los otros se les castigue, que se les aplique todo el peso de la ley. Se ha ido creando una situación en la que unos a otros se van sometiendo, van haciendo el trabajo de los poderosos. La inercia ha llevado a los seres humanos a ejercer el poder sobre alguien más. El asunto es buscar cómo deshacer ese poder y cómo no ejercerlo sobre los otros. Cada uno, en nuestra actividad cotidiana, tendríamos que identificar qué vínculos han sido destruidos y cómo tejerlos de otra manera, cómo pensar en una nueva sociedad, cómo dejar de ver el mundo de la forma en que lo hemos visto desde que nacimos, de manera mercantilista, donde todo tiene un precio, donde los bienes y las cosas valen más que la persona. ¿Cómo imaginar una nueva etapa para toda la humanidad? En primer lugar, creo que debemos emprender la disputa de las ideas, dejar de estar atrapados en la forma actual de ver el mundo, dejar de ver el sufrimiento de muchos para generar la riqueza de unos pocos como algo normal. Debemos destruir los principios en que se basa el sistema capitalista de muerte y destrucción y construir algo distinto. Debemos tener la capacidad, como decía ayer el comandante Moisés, capacidad de imaginar nuestra vida cotidiana de una manera totalmente distinta de como es ahora. Muchas gracias. Bueno, sigue la participación de la Comisión Sexta. Voy a empezar con algunas aclaraciones sobre las fobias y filias propias, pero que no son de nosotros, o sea que son individuales, no de un colectivo. Casi nunca hemos prohibido a nadie la entrada a territorio zapatista, y menos a alguien que practique o practicaba la filosofía. Y en el caso de Enrique Dussel, que creo que es uno de los dos no mencionados, contó y cuenta con nuestro respeto y admiración. Como con otros,
como don Pablo Contreras, don Luis Villoro, don Adolfo Gili, y una compañera a la que le tenemos un especial cariño y al que llamábamos la doctora todoterreno, Paulina Fernández. Hubo, hay y habrá diferencias, desacuerdos, incluso desavenencias, pero los consideramos y los consideraremos de este lado que confronta la hidra. Y porque no es la unanimidad la que buscamos, sino la diferencia razonada. No buscamos seguidores, sino compañeros. No es lo mismo. Escuchamos todo. El ser anfitriones no nos convierte en cómplices, pero tampoco en jueces, porque la exposición de ideas a través de la palabra, de las artes, en cualquier idioma y por cualquier medio, es, digamos, la representación del mundo mismo. Y porque la pertinencia o no de un pensamiento, un análisis, una posición teórica o interpretativa, encuentra en la realidad su sentencia, no en reuniones por muy masivas e internacionales que sean. Respetamos a quienes escuchan, leen y miran. Confiamos en que tienen la suficiente claridad como para distinguir lo que es nuestra palabra y nuestro pensamiento, que somos nosotros quienes las expresamos, de lo que otros, otras u otroas pueden decir con sus modos de cada quien. Es un semillero, no una escuela de cuadros o un retiro monacal. Claro que hemos escuchado y seguiremos escuchando y leyendo ideas, planteamientos, reflexiones que nos parecen absurdas, ingenuas y hasta tontas. Incluso que en una vuelta digan una cosa y en otra vuelta digan lo contrario, contradictorio. Y hacemos gestos, pero el pasamontañas nos protege y nuestras muecas no son perceptibles. Son nuestros invitados e invitadas, y nuestra educación de lucha, nuestro modo originario, nos dice que no invitas a alguien a tu casa para burlarte de él, a menos que se les advierta o avise antes, claro. Y como el propósito inicial de los seminarios y ahora semilleros era que ustedes, compas de la ciudad o ciudadanos, escucharan y miraran diferentes concepciones del mundo, de la historia, de las pirámides, del futuro, de la política, de las ciencias, de las leyes, de las artes, entonces era y es nuestro deber brindar respeto y tiempo a esas personas, grupos, colectivos, movimientos y organizaciones que aceptan nuestra invitación. Hemos invitado a muchas personas con diferentes posiciones teóricas y analíticas. Desgraciadamente no todas pueden llegar hasta nuestras tierras por cuestiones de agenda, de paga, incluso de permisos migratorios, pero la mayoría es por cuestiones de salud. Y esas invitaciones no las hemos hecho buscando adherencias o similitudes. Ni siquiera lo hemos hecho pensando en nosotros, los pueblos zapatistas, sino en ustedes, en ti, quien quiera que seas, pero que identificas el mismo problema de un sistema y te lo explicas como puedes y donde puedes, y que independientemente de tu posición, luchas con tu modo y posibilidades, según tu calendario y tu geografía, contra la hidra y su cauda de muerte y destrucción. Estamos seguros de que tú no aceptarías que hablen en tu nombre y en tu presencia, porque es tu historia la que está en juego. En estas fechas se bromea mucho con las visitas familiares incómodas. Se habla de tíos o tías, de las que se sabe que algo van a decir o hacer y que va a terminar en un desastre, provocar divisiones, rupturas, broncas, discusiones, insultos y hasta amenazas. Y a pesar de eso, el año siguiente se repite la invitación. Si le preguntamos a la familia anfitriona por qué lo hacen si ya saben lo que va a pasar, tal vez respondan, porque son nuestra familia y porque tenemos la esperanza de que un día no pase eso. Un día, solo uno, en el que podamos hablar sin ofender y escuchar sin sentirnos agredidos. Y que podamos comer el pastel que esperemos que no sea de Moca, porque ese es del capitán. En lo que fue el recorrido de la otra campaña y en el capítulo Europa de la gira por la vida, vimos y escuchamos muchas cosas con las que no estábamos y estamos de acuerdo, pero no íbamos a juzgar.